Yo le quería invitar a Teresa a reflexionar sobre la literatura y el teatro, pero sobre todo a partir de su experiencia personal en las tablas como actriz y cómo se ha aproximado a esta conexión con él. Okay. Muchas gracias realmente por invitarme a este espacio que es tan placentero de visitar y de estar con tanto movimiento. Me parece muy necesario para toda la ciudad y todos los que quieran venir. Así que ya que estamos en la intimidad, tendría que comenzar diciendo que yo nazco a la vida de teatro con mi grupo, ¿no? El Grupo Cultural Yuyashkani tiene ahora 45 años. Y cuando comenzamos a hacer teatro, nacemos al teatro como parte de toda una corriente, de toda una actitud que se estaba dando en toda América Latina y también en la América del Norte, ciertamente, y un poco más allá también, que tenía que ver con una remirada, una visión de tuerca de lo que significaba hacer teatro o la teatralidad. Fuimos parte de ese contexto desde que nacimos, aún sin saberlo, porque cuando empezamos a hacer teatro, nuestra postura inicial no fue como se hubiera esperado, buscar una obra de teatro, de literatura teatral y decir vamos a empezar a hacer teatro montando esta obra, sino que nacemos al teatro con una postura más bien de retorno a eso. Nacemos al teatro recusando los edificios teatrales, distanciándonos de la literatura teatral que existía en ese momento y que debo decir casi no conocíamos, porque empezamos a hacer teatro realmente muy jóvenes, ¿no? Y con mucha ignorancia respecto a muchos temas, ¿no? Sin embargo, con mucha afirmación respecto a lo que queríamos del teatro. Queríamos que nuestro teatro estuviera en cualquier lugar menos en una sala teatral, y queríamos que nuestro teatro fuera didáctico, queríamos que nuestro teatro fuera de respuesta a los problemas del Perú, y fue a través de esa postura inicial que nosotros entramos a la creación desde el silencio, o sea, no desde la literatura teatral, ¿no? Sin embargo, nuestros primeros acompañantes literarios y teatrales desde el nacimiento de Yuyashkani fueron Peter Weiss, que escribe las 14 tesis de teatro político, ¿no? Y Bertolt Brecht, un dramaturgo alemán que ya empezábamos a conocer y a estudiar cuando fundamos Yuyashkani. Entonces nuestra premisa se enmarca en todo este movimiento que se da en América Latina de la existencia del grupo de teatro como una categoría del teatro, del grupo de teatro como un espacio desde el cual existe la posibilidad y nos tomamos la libertad de crear el teatro que necesitamos, el teatro que queremos hacer, ¿no? Entonces, así como recusábamos las salas convencionales de teatro, no nos acercábamos a la literatura teatral, sino que creábamos en un camino de creación colectiva las obras que necesitamos hacer. Y es así que las primeras creaciones del grupo son creaciones colectivas a partir de hechos sociales que se daban en el Perú y a partir de los cuales construíamos la dramaturgia que necesitábamos, la estructura dramática que necesitábamos, y trabajábamos a partir de las improvisaciones y tomando cualquier elemento literario libremente que fuera, que dialogara con lo que necesitábamos decir en el escenario. Sin embargo, ya desde ese momento empezamos a leer
a José María Arguedas, que fue nuestro otro acompañante, no quizás desde el aspecto específicamente literario, sino fundamentalmente nuestro acompañante por ser un representante de este mundo partido que fuimos conociendo desde nuestra adolescencia y juventud, que significaba el Perú, ¿no? Entonces, la obra de José María Arguedas desde ese momento empieza a tener un gran significado para nosotros sin que decidiéramos hacer montajes o trabajar obras a partir de sus cuentos o de sus novelas. En este camino, que tiene muchas fuentes y muchas líneas de desarrollo, porque sería hablar de todo el grupo en su conjunto y es un poco grande el tema, pero sí les quería compartir cómo en determinado momento empezamos a tomar contacto con la literatura a partir, por ejemplo, del acercamiento de Peter Elmore, que ahora es un escritor y trabaja, si bien trabaja fuera del Perú, es un hombre que piensa y crea y escribe y trabaja sus ensayos como si estuviera conectado a la vena al Perú, o sea, él vive lejos pero vive cerca. Pero en ese momento él fue en los 80, a fines de los 70, principios de los 80, y nos tocó la puerta para ser parte de nuestro equipo de creación. Entonces lo recibimos con mucho afecto y con él empezamos una nueva etapa de creación en esta conexión con la literatura, en la cual trabajábamos la dramaturgia de los espectáculos a partir de lo que llamábamos la Comisión de Dramaturgia, donde Peter Elmore, el escritor, él ya joven escritor, pero ya escritor, era parte de todo este proceso de dramaturgia, y desde ese momento trabajábamos la literatura teatral siempre en función de lo que íbamos construyendo en el espacio escénico. O sea, el espacio escénico fue desde un inicio, y pienso que hasta el día de hoy, un espacio donde fuimos entendiendo que ahí había un tipo de escritura que con el tiempo vamos definiendo en conceptos y vamos puliendo mucho más, pero siempre entendimos el espacio escénico como una hoja donde escribíamos y escribimos en la conjunción de lenguajes que intervienen en el acto creador: el cuerpo, el espacio, la música, la pintura, las propuestas de los actores y actrices, las improvisaciones verbales, los materiales, los debates fuera de la sala que iban entrando en las improvisaciones. Entonces Peter, él era también uno más y observaba todos estos procesos, y después la Comisión de Dramaturgia nos encerrábamos a trabajar y proponíamos con su guía, ¿no? Proponíamos textos para ser trabajados después por los actores. A partir de ahí, ya conforme él va creciendo como literato, se va incrementando esta relación con él, y en muchas obras del grupo Yuyashkani se va desarrollando esta relación con Peter con diferentes matices. Cuando él se fue a vivir fuera del Perú, pues nos comunicábamos por correo, o hay veces él viajaba y venía a ver las improvisaciones y luego se iba, o otras veces que en otras obras los actores le mandaban los textos que habíamos improvisado, escritos, y él retocaba con una creación. Entonces se fue cimentando una relación con la literatura teatral desde nuestro quehacer en el espacio escénico, ¿no? Otro encuentro muy interesante es el que se da en los 90 con el cuento de Ortega, Adiós Ayacucho, ¿no? A partir del cual se crea el espectáculo de Adiós Ayacucho. Entonces ahí la relación con el escritor es diferente. Por supuesto que hubo un encuentro con él, una conversación, un estudio de su obra, y él pues da permiso al grupo para poder trabajar una versión, y el director del grupo, no sé si la palabra es reescribir,
pero hace una versión para la escena introduciendo algunos elementos. Pero es el encuentro con ese texto que escribe nuestro director, con el actor que va a hacer, porque es un trabajo, un solo, con un acompañamiento musical en escena. Es a partir de ese encuentro del actor que busca en el espacio con el texto escrito que surge una tercera escritura, que viene a ser ya propiamente Adiós Ayacucho como espectáculo, ¿no? ¿Sería esto? Para mí, entrar a la literatura teatral desde mi campo de trabajo como actriz ha sido un encuentro, como un enamoramiento tardío, porque los personajes que yo he interpretado a lo largo de mis primeros 20, 25 años en el escenario han sido personajes que han surgido de creaciones dramáticas colectivas, pero que han impactado mucho en mi vida, pero que no están inscritos en ninguna obra literaria teatral, ¿no? Por ejemplo, en los 70 hicimos un espectáculo que se llamó Alparaíja, como una fiesta en el campo, y ese espectáculo lo hicimos en el 76, ¿no? Y hasta ese entonces yo había trabajado en el escenario personajes arquetipos, ¿no? Conectados con la problemática social, y cuando investigamos para hacer esta obra sobre las tomas de tierras en el sur del Perú, es la primera vez que yo me pongo una pollera, la primera vez en mi vida que me pongo una pollera. Y entonces, a partir de trabajar con esa pollera en mi cuerpo y de hurgar en mis vínculos personales con mujeres campesinas que había conocido a lo largo de varios años de viajar por la sierra o de ser parte de actividades de la Confederación Campesina del Perú, que en ese entonces tenía una gran fuerza, hay que decirlo. Recordé la presencia de una mujer, de una dirigente que se llamaba Gregoria, ¿no? Entonces, esta mujer me dio cobijo en su casa, en su pueblo, y dejó de ser para mí una dirigente cuando una noche me cuenta una historia de amor muy intensa con un dirigente minero con el que no podía casarse nunca. Entonces, eso para mí fue un quiebre muy intenso y me hizo remirar el mundo que yo siempre había estado viendo con una mirada social, sin percatarme que tenía que dejar fluir el lado más profundo, humano, ¿no? Entonces, es en el encuentro con esta mujer que aparece para mí por primera vez la posibilidad de construir un personaje femenino que fue muy importante en mi vida como actriz, ¿no? Construirlo y representarlo durante 4 o 5 años en muchas partes, ¿no? Y que me ayudó a crecer en sensibilidad, en técnica, pero por sobre todas las cosas en humanidad, ¿no? Otro personaje femenino que tampoco sale de la literatura teatral, pero que fue muy importante para mí, es el de un espectáculo del grupo que se llamó Contra el Viento, que hicimos en los 80, buscando un camino para reflexionar sobre la violencia interna que estaba creciendo en el Perú. Entonces creamos un mito ficticio, pero no tanto, a partir del mito del pistaco, ¿no? Y a partir del mito del pistaco, no sé si ustedes han oído hablar del pistaco, seguramente que sí, ¿no? Pero a partir de ese mito construimos un mito dramatúrgico, independiente, y ahí aparece mi personaje que se llama Coya, que es la mujer que sueña, era la mujer que soñaba, ¿no? Entonces, ese personaje me sumergió, escribimos el texto acompañados también por Peter Elmore, ¿no? Pero fundamentalmente a partir de las improvisaciones que hicimos las actrices, los actores, y ese personaje, esa mujer,
me enseñó a entender todo el universo mágico del mundo andino y me enseñó a entender el mundo de los fantasmas y de los seres que han partido de la otra vida y que no tienen descanso porque no están sus huesos, y eso estábamos hablando de fines de los 80, ¿no? Y es recién cuando aparece para mí la necesidad de entrar en la historia de Antígona, que me conecto de una manera no solo teórica, sino visceral, emocional, personal, con un texto literario, teatral bastante grande, ¿no? Bastante fuerte, ¿no? ¿Sigo? ¿O quieres hacerme una pregunta? No, justamente esta parte de Antígona es importante que la desarrolles un poco, ¿no? ¿Cómo fue esa adaptación? Porque tú también participaste, si no me equivoco, en la escritura de la obra, con el autor, y luego cómo llegó hasta el escenario. Cuando yo le propuse al director del grupo, a mi director, hacer una versión de Antígona, todavía no había terminado el siglo pasado. Esta historia a mí me acompañaba desde mucho tiempo atrás. Yo tenía ese libro, entre otros libros de teatro, guardado porque era un regalo de mi padre, ¿no? Mi padre me había regalado ese libro cuando ni siquiera se imaginaba que yo iba a hacer teatro. Después se enemistó conmigo porque hice teatro y después nos amistamos. Pero ese libro siempre me acompañó y yo lo había leído pero no lo había estudiado. Entonces es a fines de los 90 cuando yo le propongo al director hacer una reflexión sobre lo que estaba pasando en el Perú a través de la historia de Antígona, ¿no? Y recién cuando empezamos el trabajo hicimos un estudio de la Antígona de Sófocles, ¿no? El director me dio tareas, estudié las 3 tragedias tebanas, ¿no? Para hacer mi árbol genealógico de la familia, de la estirpe de los Labdácidas, ¿no? De donde sale Antígona. Y empezamos el proceso de creación a partir de las improvisaciones en el espacio vacío. Y paralelamente yo iba estudiando nuevamente el texto y haciendo las tareas que me pedía el director. El director me pidió que volviera a reescribir la historia con palabras, que me imaginara cómo sería contar esta historia a un grupo de estudiantes de San Marcos o a un grupo de trabajadoras del hogar. Entonces yo iba escribiendo alternativas con mi pobre pluma, mientras que en el espacio escénico iba buscando la fisicalidad de los personajes, ¿no? Llegó un momento en el que teníamos un cúmulo de materiales en improvisación, pero la literatura era de tal dimensión que obviamente dijimos necesitamos un acompañante que esté con nosotros, un escritor, una persona que nos escriba una versión más cercana. Queríamos hacer una versión cercana, ¿no? Entonces yo quería que nos acompañara una escritora y le propuse a mi director ir a visitar, a tocarle la puerta a Blanca Varela, ¿no? Entonces fuimos a visitar a Blanca Varela y fue un encuentro maravilloso con ella que duró varias visitas que le hicimos donde desmenuzábamos el tema, hablábamos del personaje, hablábamos de la situación, hablábamos de la poética del texto, hasta que un día ella nos confesó que en realidad estaba muy cansada porque era la época que estaba haciendo sus obras, estaba preparando sus obras completas, ¿no? Y entonces ella nos dice con un gesto tan lindo como ella hablaba: ¿por qué no van a buscar a este muchacho tan talentoso, a Pepe Watanabe? Entonces nosotros nos miramos y dijimos, ya sí, vamos a ir, porque además no lo conocíamos personalmente, pero habíamos trabajado con su libro Cosas del Cuerpo, haciendo laboratorio en el grupo, ¿no?
habíamos repartido los poemas y habíamos hecho fiscalización, el lenguaje corporal, habíamos estado investigando, pues. Entonces le pedimos, le solicitamos a José que nos acompañara en el proceso y él encantado. Desde ese día comenzó a ser parte del equipo de creación, ¿no? Entonces ahí vino todo un camino muy intenso que para mí fue una revelación volver nuevamente a estudiar a Sófocles a través de los comentarios y de las miradas que José nos iba aportando en el proceso, ¿no? No había escrito nada todavía. Yo agarré y le presté mi libro, le di todo lo que yo había escrito, todos esos pequeños ensayos simples, y nos echamos a buscar la convención. Entonces él iba y miraba todas las improvisaciones que habíamos hecho y proponía cosas. Además él no solamente era un gran escritor de poesía, sino también era un gran guionista, ¿no? Y hicimos trabajo con estructuras dramáticas que él manejaba para sus trabajos en la televisión o en el cine, que tenía que ver con tarjetas, ¿no? Tarjetas donde se escriben las unidades dramáticas de una historia. Entonces él armó todo en tarjetas y un día venía el director y me decía, vamos a improvisar con esta tarjeta, una tarjeta X. Entonces yo improvisaba en el espacio y Wata, como le decíamos con amor, Wata hacía apuntes y una vez hizo una propuesta de una periodista, investigamos un tiempo con la periodista que viaja en el tiempo, después dijimos, no, esto no funciona, y discutíamos mucho de quién estaba contando la historia, ¿no? Yo quería que la contara una mujer. ¿Quién podía ser esa mujer? Bueno, yo como actriz, ¿no? Porque ya antes en un espectáculo que había hecho yo sobre canciones de Brecht, yo había hecho el papel de una dramaturga, de un dramaturgo, ¿no? Entonces, ¿por qué no puedo ser yo la dramaturga que cuenta la historia? Miguel no estaba de acuerdo, el director. Él decía, no, tiene que ser Tiresias, ¿no? El viejo adivino. Y Wata, bueno, hasta que un día en un debate muy intenso, de pronto, no recordamos muy bien si fue él quien lo propuso, si salió de las candentes discusiones, pero apareció la imagen de la hermana, ¿no? De la hermana antigua. ¿Conocemos la historia? En la historia, voy a hacer un paréntesis, por si acaso. Antígona cuenta la historia de una familia, de 4 hermanos, que viven en el reino de Tebas. Antígona es la tercera. Los hermanos se matan en medio de una guerra fratricida, Eteocles y Polinices. Antígona, la hermana, se enfrenta solitariamente al rey Creonte, exigiéndole que al hermano que agredió el reino y que ha muerto, le dé la misma sepultura que al hermano que defendió el reino. Pero el rey la condena a morir sepultada en vida, ¿no? Entonces mueren, ya van 3 hermanos muertos y queda una sola. Y esta hermana silenciosa es la que finalmente decidimos que iba a contar la historia. En el proceso de trabajo con Wata fue un proceso, ¿cómo se podría decir?, enfebrecido, ¿no? Porque un día él vino y dijo, bueno, si yo soy un poeta, ¿por qué no voy a escribir estos poemas? Y entonces yo me aterré, porque yo nunca había hecho un espectáculo hablando en poesía durante 1 hora, sola. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué sucede. Entonces empezó el proceso de ir apareciendo poema tras poema. Entonces cada día o cada semana esperábamos con ansiedad y temor que iba a traernos Wata al teatro, qué poema iba a venir. Entonces él venía con el poema, yo recuerdo que lo recibía así, y venía este momento de querer apropiarme de la palabra, esa arquitectura sonora extraordinaria que me hizo reconciliarme con el poder del sonido de la palabra, no solo del concepto, ¿no?
Entonces, en ese proceso fuimos avanzando hasta ir construyendo toda la estructura. Y recuerdo que a finales de los 90 nosotros nos fuimos al Cusco y faltaban 2 poemas. Y estábamos haciendo un evento en Sacsayhuamán porque era el cambio de siglo, y yo lo llamaba a Huatas todos los días: falta un poema, faltan 2 poemas. Y yo tan imberbemente, yo le exigía que me escribiera como quien va a decir ABC. Y después con el tiempo me he sentido tan sensiblemente adolorida de haberle exigido con tanta fuerza, ¿no? ¡Basta, falta un poema! ¿Cómo termina? ¿No? Y fue un encuentro que mi director llama la memoria compartida, porque en cada momento del proceso de creación no solamente iba surgiendo la historia de la Antígona, que por cierto, si hay algo que yo tengo que respetuosamente reconocer en este gran poeta, que fue nuestro compañero de ruta y de creación, es la manera tan hermosa como él se acercó a Sófocles, ¿no? Porque hay frases de Sófocles que quedaron tal cual, porque él nos decía: esta frase yo no la puedo cambiar, porque está tan perfectamente escrita que tiene que permanecer a través del tiempo, ¿no? O en otros momentos sentir que alguna palabra que le había puesto era algo que había salido de su propio mundo, ¿no? Una frase que cada vez que pienso en Antígona, en nuestra obra, siempre me viene a la memoria, ¿no? Que sale de su propio universo, que la dice la hermana cuando recuerda el cuerpo de Antígona. Dice: no hay peor tortura que la propia imaginación. Y Antígona no cesa en mi mente, dice la narradora, ¿no? Que es la hermana, ¿no? Ese encuentro de la memoria compartida está en las acciones físicas que escriben en el espacio, en la manera como Miguel dirigía y me proponía las imágenes, y en la manera como Watanabe iba enquistando la palabra, ¿no? Entonces, ese trío, ese triángulo fue muy poderoso, ¿no? Y el día que estrenamos por primera vez fue el día que él presentó el libro. En este caso, esta obra siempre fue planteada como unipersonal. ¿Y por qué esa opción? Sí. Bueno, hubieron momentos terribles cuando yo estaba en el proceso de creación y decía: esto yo no lo puedo hacer sola, esta historia es un monumento gigantesco. ¿Por qué no llamamos a nuestros compañeros y hacemos un espectáculo todos juntos, ¿no? Pero después me calmaba y decía: bueno, continuemos, ¿no? El grupo tenía muchas actividades y esto fue parte de una como diría Miguel Rubio, mi director, una obsesión personal. O sea, yo tuve una obsesión con este personaje durante muchos años, una obsesión positiva, porque esta joven, que era muy joven cuando sucede la historia de Antígona, y yo cuando la hago, yo ya no era joven como ella, yo era una mujer grande, ¿no? Sin embargo, siempre me pareció potente ese gesto solitario y condenado al fracaso prácticamente desde un inicio, esa determinación por hacer algo de lo cual quede una huella, así no haya tenido una solución fortuita, afortunada, ¿no? Pero su gesto a mí me parecía de un poder muy grande, ¿no? Entonces fue un proyecto personal y mi director me instaba a continuar. Y en el camino, de pronto yo le encontré un sentido a la soledad en el escenario, porque en el proceso de creación tuvimos entrevistas con mujeres, madres, hermanas, hijas, que habían perdido a un familiar en el proceso de la violencia interna en el Perú. Entonces quisimos entrevistarnos con ellas para que las historias verdaderas, porque queríamos hablar del Perú, pero no podíamos, lo teníamos demasiado cerca.
Entonces nos habíamos tenido que ir 2500 años atrás para poder hablar del Perú. Sin embargo, este proceso de conversación con estas mujeres de toda edad y muy diferentes tenía algo en común a todas ellas. Una cosa era la fuerza que tenían estas mujeres para enfrentarse a toda la sociedad, porque eran vilipendiadas, botadas de instancias, de instituciones, ¿no? Y la otra era la soledad, en la que habían tenido que estar durante muchos años, porque habían sido acusadas de terroristas, habían sido rechazadas por sus familias, por su barrio, ¿no? Y durante mucho tiempo habían estado solas. Entonces de pronto sentí que yo allí en el escenario, habiéndome sentido en una soledad profunda, de alguna manera encarnaba como una metáfora de la soledad de estas mujeres y también de la soledad de Antígona, porque el gesto de ella es una soledad inmensa. Muy bien. Por otra parte también existe un espectáculo personal a partir de poemas y canciones de Bertolt Brecht, ¿no? Que se llama Balada para un caballo. Un caballo hacia la lengua. Sí. Si nos puedes contar un poco sobre ese proceso. Bueno, no sé si lo comenté al principio cuando hablé de nuestros acompañantes iniciales. Bertolt Brecht estuvo cerca del nacimiento del grupo, fue uno de los primeros autores que estudiamos como colectivo, pero solamente una vez hicimos una versión de una obra de él que se llama La Madre, que a su vez era una versión de la novela de Máximo Gorki, ¿no? Y aparte de eso nunca tuvimos el deseo de montar sus obras, su literatura teatral. Sin embargo, lo que más nos cautivó de Bertolt Brecht desde nuestro nacimiento fue su postura como dramaturgo, como hombre de revuelta, militante en una Alemania completamente convulsionada, ¿no? De los 20, los 30, tiene varias etapas como creador, y su reflexión estética sobre lo que significa el acto teatral, ¿no? Él crece como dramaturgo en un momento donde recusa todo lo que es el drama psicológico en el teatro y las corrientes imperantes en aquella época, y él plantea el distanciamiento para poder reflexionar sobre la sociedad en la dramaturgia teatral, ¿no? Entonces todos sus escritos fueron para nosotros muy estimulantes, ¿no? Estudiamos todas sus obras, pero nunca las montamos, aparte de esta obra, ¿no? Entonces, en el año 84, cuando yo estaba embarazada y tuve que salir de un montaje del grupo, empecé a estudiar las canciones de Brecht, ¿no? Y ahí descubrimos una etapa extraordinaria, una fase extraordinaria de Brecht como poeta, como escribidor de poesía, y descubrimos este equipo que arma con 3 compositores de una talla inmensa, que eran Kurt Weill, Hans Eisler y Paul Dessau, compositores pues en una época de mucha revuelta creativa también en la música, ¿no? La música de ellos, la de Kurt Weill es la más famosa porque Kurt Weill después en la época, en los 40, fines de los 40, viaja a Estados Unidos y su música se hace muy famosa en Broadway, en fin. Pero Hans Eisler y Paul Dessau son compositores de música exquisita, ¿no? Y las canciones de Brecht parecían que habían sido escritas para el año 85, o sea, de una contemporaneidad impresionante. Y ahí es la primera vez que yo me había quedado fuera de la creación de todo el grupo. Es la primera vez que aparece un unipersonal en el grupo, que es cuando hago Balada del Bienestar, donde hay un dramaturgo que reflexiona y empieza la obra con un poema de Brecht que dice: soy un dramaturgo, muestro lo que he visto en los mercados de la humanidad, he visto
cómo se comercia con la especie humana. Eso lo muestro yo, el dramaturgo. Entonces, a partir de ahí, construyo con Miguel Rubio este primer trabajo. Y luego, el año pasado, cuando sentimos un golpe o un decaimiento frente al horizonte social de nuestro país, de una manera casi instintiva, por lo menos yo regreso a Brecht, ¿no? Brecht tiene fue un creador prolífico, inmenso, y todavía yo no puedo decir que conozca toda su obra, pero su poesía sigue teniendo vigencia aún hoy, en el año 2017. Entonces, Un caballo se lamenta, que es el nombre del espectáculo que hice ahora, que tiene un formato diferente, pero son poemas y canciones. Es la historia de un caballo. No está dentro de ninguna obra, sino él escribió el poema y fue musicalizado por Hans Eisler. Es la historia de un caballo que está cansado de cargar el peso de todo lo que tiene que llevar y empieza a morir. Y él cuenta como caballo cómo viene la gente y está esperando que él muera para cortarlo en pedazos y llevarse su carne. Entonces es una reflexión muy sobria y muy poética de la inhumanidad de la especie, de la falta de ética, de sensibilidad, de compromiso con el otro, que es una cosa que de una u otra forma pareciera que estamos reeditando en nuestra sociedad y lo estamos viviendo, no solamente en el Perú, sino es una ola que nos quiere invadir y que viene de cualquier punto del planeta, ¿no? Esta proliferación de la violencia de unos contra otros, ¿no? Entonces, esa canción me da el marco para buscar un nuevo material de Brecht, como si lo hubiera escrito para ahora, ¿no? Para componer esta otra dramaturgia, ¿no? Muy bien. Y esa estética del distanciamiento que mencionabas, que es quizás la marca más visible de la dramaturgia de Brecht, ha sido una estrategia que a ustedes les ha servido en sus montajes en Yurascani, digamos, ha intentado crear esa distancia, alejarse de la identificación del espectador, o no ha sido tan útil. Yo creo que fue, con el tiempo, me parece que hay un dicho popular que dice que hay gente que es más papista que el Papa, ¿no? Eso pasó también con este gran hombre Bertolt Brecht, ¿no? Cuando hubo toda una corriente que interpretaba lo que en alemán se llama Verfremdung, efecto de distanciamiento. Entonces se interpretó eso en muchas partes de América y también aquí en el Perú, como que no había que sentir nada, que había que hacer las cosas fríamente, sin ninguna vinculación sensible, ¿no? Lo que no significa emocional. Entiendo lo sensible como el mundo interior que nos habita, donde también hay una parte para la emoción, pero hay otra para muchos otros niveles, ¿no? Es como una línea transversal, que es lo que experimento cuando hacemos Antígona. Con la voz yo estoy hablando un texto dicho hace 2500 años atrás, pero con mi cuerpo estoy escribiendo en el espacio lo que me contó la señora Raida Cóndor, y yo tengo la pretensión de llegar al espectador con una línea transversal que lo haga despertar toda su humanidad, no solo su conciencia, ¿no? Entonces el efecto de distanciamiento se entendió mucho tiempo como una cosa con la que no había que involucrarse, ¿no? Y yo recuerdo mucho cuando por primera vez fuimos a Berlín y fuimos al teatro de Bertolt Brecht, ¿no? Y vimos un montaje que había dirigido Bertolt Brecht, que ya había pasado a mejor vida, pero el montaje era igualito. Y nunca me emocioné más y nunca me estremecí más que viendo ese montaje con unos actores que eran monumentales en toda su dimensión energética y de composición escénica, ¿no?
Entonces eso fue por los 80 y nos llevó a reflexionar mucho y a volver a estudiar a Brecht, porque Brecht planteaba un actor que piense, que no repita el texto que está en el papel, que tenga una posición crítica, que sepa de qué está hablando cuando está en el escenario, que no sea un títere del director, ni manipulado por un productor. Entonces, el planteamiento de distanciamiento del que hablaba Brecht era un planteamiento, era una metáfora, era una propuesta también filosófica y también ética respecto a lo que significa ser un actor en el espacio escénico, que es un ser pensado y que cuando te toca estar en el espacio escénico pues vibras con todo, con tu conciencia, con tu inteligencia, con tu compromiso, con lo que estudiaste afuera, con tus sentidos, con tus vísceras, o sea, un ser integrado, ¿no? Entonces, el distanciamiento tenía que ver con la dramaturgia que él planteaba, un teatro épico, o sea que él plantea una estructura dramática muy interesante cuando separa la estructura dramática en cuadros y introduce entre los cuadros, en la mayoría de sus obras de la primera y segunda etapa, introduce la presencia de un anunciador o de alguien que canta una canción, o en una época hablaba de poner telas que dijeran el título de la próxima escena. Esa era una manera de... Y hay un poema en el que él decía, hay que mostrarle todo al espectador, que el espectador pueda ver con las luces cómo son las bambalinas, no lo engañemos, que él pueda ver aquello de lo que se está hablando en escena, pero eso no incluía la sensibilidad. Ese era el gran Brecht. Sí, pues al comienzo hablabas un poco sobre la estética del silencio, cómo, digamos, los ambientes se aproximaron al teatro buscando el silencio. No sé si podría desarrollar un poco eso. Esto de pronto es muy pretencioso para mí decir la estética del silencio, porque se podría malinterpretar, como que nunca hablábamos, ¿no? Pero yo creo que de una manera primero no premeditada y después estudiada y definida con el tiempo, fuimos teniendo mucho más poder primero en lo que hacíamos, en la acción física, en el espacio, antes de llenarnos de una gran literalidad o de una verbalidad. O sea, el verbo que salía de nuestras bocas en escena era un verbo sencillo, construido ya fuera con testimonios o con improvisaciones o con un poema o una canción, pero no era el lenguaje fundamental. El lenguaje fundamental era lo que hacíamos en el espacio, ¿no? Entonces quizás por eso me nació sin pensarlo mucho cuando empecé a hablar que partíamos del silencio, porque también en las búsquedas no partíamos de improvisar con la palabra, casi nunca hablábamos cuando entrábamos a improvisar, sino accionábamos o entrenábamos, que fue un término que recién tomamos en nuestro léxico en los 80, porque en los 70 no se usaba el término entrenamiento del actor, se usaba calentamiento corporal o ejercicios, pero el término entrenamiento como tal, que implica muchas cosas, recién empieza a estar con nosotros a partir de los 80 y luego se convierte en un camino de búsqueda en el espacio escénico. El cuerpo como dice el gran actor chino, me parece, Mei Lan Fan, que dice que el actor cuando camina en el espacio ya no camina, sino danza. Porque cuando entras al espacio no estás haciendo acciones físicas cotidianas. Entonces, cada vez mayor conciencia de cómo el cuerpo también escribe, también es una literatura, si lo decimos de una manera metafórica, ¿no? Sí, como decías, ¿no? El escenario es un espacio, una página en la cual se escribe con el cuerpo, ¿no? Quería preguntarte alguna otra cosa como para ir cerrando también, como
social, en las artes y particularmente en el teatro. Bueno, solamente hay que recordar la historia del teatro y saber que antiguamente los papeles femeninos eran hechos por hombres, ¿no? Las mujeres no eran consideradas para pisar el escenario. Y hay anécdotas que hablan de mujeres que se disfrazaban de hombres para poder entrar al escenario y ser parte de la representación. Y eso también se ha dado de una manera tradicional en las danzas y en las manifestaciones de las grandes teatralidades en la cultura peruana, que es un tema que no nos ocupa ahora, pero que constituyen también grandes fragmentos literarios, ¿no? O sea, los actos danzarios y las expresiones de los mitos y las leyendas que se expresan en las fiestas tradicionales en el Perú a lo largo y ancho, desde muy antiguo hasta ahora, son literatura en el espacio, ¿no? Y ahora que entraba a la exposición y que veía a Atahualpa y se recuerda, qué maravilloso ese gesto, ¿no? Vienen estos prepotentes iniciando el gesto de la colonización y lo que traen no es dos sillas para sentarse a conversar, sino traen un libro para que Atahualpa lo acepte como signo de la cultura que están trayendo. Y Atahualpa, que seguramente era un hombre muy sabio y que podía leer las estrellas y leer los sueños con el ensoñador que le venía a contar todo lo que podía leer en los quipus, ve esa cosa y la tira al suelo porque no la entiende, ¿no? Es un gesto interesantísimo de encuentro de literaturas, ¿no? La del invasor y la que existía en nuestras tierras, ¿no? Entonces me fui por una rama, voy a regresar al tronco. Yo creo que fui un poco consciente de lo que me pasaba a mí como mujer, como joven, cuando empecé a hacer teatro, porque mis primeras guerras fueron con las monjas en el colegio, ¿no? que me censuraron por empezar a hacer teatro. Las segundas guerras fueron con mi familia, que decían que eso no podía ser una actividad persistente porque eso no traía futuro. Mi tercera guerra fue con la gente que decía, haces teatro, ¿y qué estás estudiando? O haces teatro, a ver, cuéntame un chiste, hazme llorar, ¿no? Y mis cuartas guerras fue cuando íbamos a los barrios o viajábamos a provincias y no había un espacio para las mujeres, y la mitad del grupo éramos mujeres. O en una época que yo quedé como la única mujer del grupo durante unos años, ¿no? Pero la peor de todas fue sentir que las jóvenes de los grupos de teatro que iban emergiendo en el movimiento de teatro independiente que existió intensamente en este país en las últimas 2 décadas del siglo pasado, eran jóvenes que tenían que engañar en sus familias para poder salir y ser parte de sus grupos. Y eran jóvenes que tenían que aceptar lo que decían los directores si no las votaban. Y eran las mayorías en los grupos, ¿no? Entonces era una situación muy opresiva, ¿no? Y con conciencia de eso, las mujeres de mi grupo durante muchos años levantamos una práctica muy bonita, pedagógica, que fueron los espacios de encuentros teatro-mujer, porque sabíamos que teníamos que reforzarnos nosotras mismas para buscar una equidad y un respiro común más allá del sexo, para no hablar del género como corresponde actualmente, ¿no? Entonces sí, fueron años difíciles, pero yo no los sentí difíciles, los vi difíciles, y hemos hecho mucha labor para buscar una empatía con las mujeres actrices y creadoras durante un par de décadas en todo el Perú, ¿no? Entonces ahora estar en la universidad y ver que hay la Facultad de Artes Escénicas y ver que la mayoría de estudiantes son mujeres es una cosa maravillosa, es un sueño hecho realidad. Entonces el mundo ha cambiado
y nuestra sociedad también. Sin embargo, aún ahora que se puede ver eso, cuando llegamos a momentos de alta sensibilidad en las clases, porque yo trabajo sobre el entrenamiento vocal y corporal, y penetramos en otras capas más sensibles con los alumnos y las alumnas, todavía se puede ver ahí que tienen que resistir, que tienen que enfrentar algunas marginaciones, ya sea familiares o en otros espacios, o ironías de lo que significa dedicarse al teatro, ¿no? Si eres mujer, porque eres mujer, y si eres hombre, porque de pronto no eres tan machito, ¿no? Entonces hay una serie de marginaciones que siguen existiendo, ¿no? Lo que decías hace un momento sobre los rituales y las danzas del Perú, y me hace acordar que mencionabas también entre las figuras, ¿no?, más importantes para el grupo, a José María Arguedas, ¿no?, y que en ese momento no tenía la intención de representar alguna de sus obras, pero finalmente sí trabajaron sus textos, ¿no?, a través de cartas de Chimbote, ¿no? Entonces, aún no conozco tu papel exactamente en esa obra, pero creo que sí nos podrías contar algo sobre esa apuesta, ¿no?, que en ese momento. Nosotros nos hemos demorado casi 4 años en hacer esa obra, ¿no, Luchito? Nuestro acompañante durante algunos años en ese marzo de 2011 al 1 de mayo de 2015. ¿Verdad? ¿No? ¿Y por qué ha sido tan largo el proceso, ¿no? Como te decía, Arguedas estuvo con nosotros en momentos muy importantes de nuestras creaciones. El primero fue cuando creamos Los Músicos Ambulantes, ¿no? Volvimos a estudiar Arguedas para tener un soporte y un acompañante del pensamiento de lo que significa la multiplicidad cultural en el Perú, cuando montamos Los Músicos Ambulantes, que es una alegoría de la diversidad cultural y es la utopía de la comunicación y del respeto a la diferencia, que es un poco la esencia de la propuesta de José María Arguedas y su propia acción, su propio actuar, ¿no? Luego, cuando hacemos Encuentro de Zorros, estudiamos a José María Arguedas en algunos de los cuentos, mejor dicho, estudiamos todos sus cuentos y hacemos un primer estudio de la novela El zorro de arriba y el zorro de abajo, y estudiamos también las crónicas de Huarochirí, que habla de los zorros que se encuentran. Esta obra la hicimos, es la segunda obra, la obra que sigue a Los Músicos Ambulantes, que la estrenamos en el año 85, ¿no? Y cuando decidimos regresar a José María Arguedas, es un momento en el que sentíamos que el país, tal como lo estábamos respirando, nuestro país, necesitaba de nosotros, creadores, una nueva reflexión sobre la diversidad, sobre la segregación, sobre las diferencias, sobre los orígenes de todas estas diferencias, y volvemos a visitar a José María Arguedas, ¿no? Entonces nuevamente estudiamos sus cuentos y empezamos a improvisar durante bastante tiempo sobre algunos de sus cuentos, y estudiamos sus novelas, y fue un proceso de varias etapas. Podría decirse que hemos boceteado proyectos de obras sin quedarnos con ninguna de ellas, hasta que llega un momento en el que nos damos cuenta de quien teníamos que hablar era del sujeto, porque él encarnaba en sí mismo todo aquello de lo cual estaba reflexionando en su obra. Él era esa semilla, ese pálpito de la fractura del país, y ese intento de poder vivir en dos orillas y tratar de ser uno, pero no poder serlo.
ese acto de sentirse repudiado, marginado, y esa lucha por ir por encima de ello, y todo con su poética, ¿no? Entonces, cuando volvemos a estudiar El zorro de arriba y El zorro de abajo, se revela toda la inmensidad de esta novela de avanzada, con una propuesta literaria de avanzada, de testimonio, de mezclar la realidad con la ficción, una novela magistral, ¿no? Y también estudiamos todo aquello que se escribe sobre la novela, ¿no? Hasta que entra, por supuesto, en el debate el tema del suicidio. Y fue un gran debate dentro de nuestro grupo también, de entender qué es lo que pasaba con el gran hombre y cómo llega a ese momento y por qué razón. Quizás esto, y fue un gran debate también dentro del colectivo de Yuyascani, ¿no? Hasta que agarramos esa pista, porque vemos que ahí confluye el rito final de que es una muerte que genera una vida. Es un partir para retornar, porque toda su obra sigue diciéndonos sobre y sigue hablándonos sobre la vida, ¿no? Y ahí es que nos centramos en su correspondencia, ¿no? Y convertimos eso en la dramaturgia de la obra. No sé si alguno de ustedes ha visto Cartán de Chimbote, ¿no? Sí. Muy bien, no sé si alguien dentro del público quisiera agregar algo o hacer una pregunta. ¿Qué dijo Watanabe de la apuesta de Antígona? ¿Qué dijo? Sí. Bueno, él la vio nacer, la hicimos con él. Y cuando la vio ya representada. Bueno, él la veía muchas veces, siempre la veía, y siempre tenía partes que para él eran favoritas. Hay una situación que genera mucho cómo estábamos los tres tan enquistados en esta creación, y es la aparición de una máscara en el montaje. No sé si ustedes han visto el montaje. No lo han visto. Bueno, hay esta mujer que cuenta la historia, que al final revela quién es, que es la hermana, ¿no? Ella comienza a contar la historia porque viene a ejecutar un ritual tardío, pero que siente la necesidad de hacer, que es un enterramiento, pero el público no lo ve hasta el final. Entonces, del enterramiento hay una máscara mortuoria del hermano, ¿no? Que Antígona quiso enterrar al hermano, pero fue impedida de hacerlo porque estaba prohibido por el rey ese acto, ¿no? Entonces, esa máscara aparece en las improvisaciones primero, sin que Watanabe hubiera escrito ese poema. Aparece porque yo tenía una máscara en mi cara y siempre la llevaba a las improvisaciones, porque yo decía, bueno, para trabajar el desdoblamiento, para improvisar, la tenía siempre ahí envuelta en una gasa, ¿no? Entonces, un día él trae en un poema ¿cómo se diría? Una mención a una máscara mortuoria, y de pronto nos dimos cuenta que él había estado mirando todo el tiempo esa máscara ahí, y él fue el que decidió meter la máscara en el poema, y entonces nos quedamos así, y Miguel agarra eso, o sea, la máscara ahí era mi gesto de persistencia, la línea en el poema era la mirada de Watanabe, y Miguel agarra eso y lo convierte en el motivo dramático que empieza la obra y termina la obra, la aparición de la máscara mortuoria y el enterramiento de la máscara mortuoria. Entonces es un gesto maravilloso de conexión sensible entre los tres, ¿no? Que nunca fue premeditado, sino que fue apareciendo, ¿no? Él siempre veía la obra desde afuera, a un costado, porque tenía problemas de respiración a veces, entonces le gustaba sentarse, dejábamos una puerta abierta para que él la viera desde afuera. Entonces él veía la obra siempre de perfil, ¿no?
y decía, se orgulloseaba de eso, decía, yo tengo la visión que nadie tiene. Entonces, porque él me veía también cuando yo estaba de espaldas al público, y qué cara pondría, no sé, pero él veía todo, ¿no? Veía desde atrás y desde adelante, ¿no? Y eso lo hacía sentirse feliz. Bien. ¿Y la relación de Ortega con Ayaso Ayacucho? Magnífica. No, él siempre dice que bueno, alguna vez lo comentó, que para él era una cosa asombrosa ver como algo que él había plasmado en un papel, ¿no? De pronto como que se levantaba, cobraba vida y revelaba dimensiones y luces sobre frases que él no hubiera imaginado que tenían ese sentido, ¿no? Y bueno, no estoy mencionando Rosa Cuchillo, de Óscar Corchado, ¿no? Que es también el encuentro con otro escritor que es tomado por una compañera de mi grupo también, y que hace una versión mucho más sintetizada. Es un viaje casi chamánico por los tres mundos, ¿no? Entonces, ella con el director lo que hacen es tomar la imagen de Rosa Cuchillo y desdoblarla en acciones, ¿no? Que son las que cuentan el viaje de Rosa Cuchillo por los mundos, ¿no? Pero siempre han sido encuentros muy ricos y que nos han revelado a ambas partes muchas facetas, ¿no?